vas a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate de Canal 44, donde semana a semana se discuten los temas más importantes del país, de la localidad y del mundo. Vamos a comenzar con un tema que por supuesto es obligado, que es la Feria Internacional del Libro, la segunda feria más importante del mundo y la primera de habla hispana, donde año con año se reúnen miles de lectores y cientos de miles de lectores, junto con escritores y un sinfín de invitados de todo el mundo. Pero también año con año la feria ha inaugurado con más discursos políticos, incluso que con mensajes literarios. Y este año no fue la excepción, porque se trata de un año atípico por muchas razones, no solo por la pandemia, sino también porque hay un asedio a las universidades de este país. En el caso particular de la Universidad de Guadalajara, un doble flanco, por un lado con el gobierno federal y por el otro con el gobierno estatal. De ahí que el presidente de la feria y el rector general de la universidad hayan en su discurso inaugural enviado mensajes en defensa de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra y de la promoción de este espacio plural, incluyente, que es la Feria Internacional del Libro. Sin embargo, también hubo respuestas y reacciones a estos discursos inaugurales, donde muchos critican que este grupo político que controla la universidad desde hace décadas no ha abierto lo suficiente a la discusión, la conducción de la universidad, y ha sido también criticado por utilizar esta feria también como un espacio de disputa de poder. Lo cierto es que la feria causa celos, envidias políticas en el presidente, en el gobernador, en muchos actores políticos, y eso pues da muchísimo de qué hablar. Bienvenido, Ibabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Qué bueno, qué diferente se siente tener una charla aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y fíjate que en esta ocasión que estamos nosotros y que no está nuestro colega Diego Petersen, me gustaría retomar el artículo que publicó ahora al respecto, porque a él le parece que está mal que se utilice la Feria del Libro como un espacio para abordar esos temas. Y por primera vez en mucho tiempo tengo que estar en absoluto desacuerdo con él. Y qué lástima que no estás, Diego. Qué lástima que no estás, Diego, te lo perdiste. Te lo perdiste. Para que te pueda responder, ¿no? Aunque sea. Te lo perdiste. No, yo creo que es el espacio para hacerlo, porque además, quienes además venimos a la FIL, no somos visitantes, y no me refiero nada más a mí, que estoy cercana a la Universidad de Guadalajara, sino los lectores, los escritores, los editores, pues tienen que saber en qué contexto se mueve la Feria Internacional del Libro. No es como que, escondan las cosas, que no se vayan a dar cuenta los de la familia que no tenemos agua hoy. No, o sea, se tienen que enterar de las cosas que están sucediendo. Ahora, yo haría nada más una diferenciación. Yo estoy de acuerdo contigo en que las letras, los libros y la política van de la mano. Yo todavía estoy de acuerdo en no tratar al ciudadano como menor de edad, en el sentido de vamos por un tiempo, por una semana, poniendo nuestros problemas de lado, poniendo bonitas caras para la inauguración de la FIL. En lo que no estoy de acuerdo es que no haya representaciones institucionales de alto nivel. O sea, una cosa es pelearte políticamente, que creo que es normal, es natural, y yo creo que el conflicto es esencial en la política, y otra cosa es que no haya representación. Uno del gobierno federal, y cero. Y que el gobernador no esté aquí. Porque aparte, la FIL, más allá de todo lo que Raúl Padilla ha hecho para que esto exista... ¿Pero porque no quisieron o porque no se les invitó? No. Hasta donde yo sé, no estuvo... No quiso venir el gobernador. Bueno, no importa, el caso es que no estuvieron. A lo que me refiero es que una cosa es que estén estos discursos y que incluso pudiera tomar el gobernador Alfaro la tribuna para hacer críticas. Claro. Y otra cosa es no venir. Yo creo que ahí... Porque esto es algo muy importante para la ciudad, más allá de diferencias políticas. Eso muy mal, yo creo. Así es, y se está viviendo otra vez de manera presencial, luego de que el año pasado pues fue todavía en medio de la pandemia, más bien fue virtual, y se siente, ¿no? Ahora que es presencial el entorno, y se parece un poco a los mejores momentos que ha habido la Feria Internacional del Libro. Aquí estamos nosotros hoy transmitiendo en el día 4 de la Feria Internacional del Libro, que como siempre, la tribuna de la FIL, en la tribuna de la FIL se ventilan siempre conflictos nacionales, internacionales. Hoy predominó el local por este
conflicto que tiene la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado desde hace meses, desde agosto, que se le reasignó este presupuesto de los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales a otra cosa, al Hospital de Tonalá. Y bueno, eso ha tensado las cosas muchísimo. En la inauguración el sábado pues no podía faltar ese tema. Oigan, y ahí estaba, ¿no? Ajá. Y yo señalaba que es como pendular esa relación entre el grupo político, el grupo alfarista y el grupo padillista, por decirlo de alguna manera. Es pendular, aunque ahora sí yo creo que ya se rompió. Yo creo que ya Esta no regresa. Ya no hay vuelta atrás, Bueno, ya no hay marcha atrás. en política nunca se... Es cierto que nunca puedes decir que algo se acabó, Eso que se el amor... llenó en el 2011 cuando rompieron el Tlajomulco y luego... 2010. 2010. Y ese cuando el rompimiento fue gobernador A ver, pero- Padilla. pero- Oigan, pero a ver, Y una cuando cosa. convino sus intereses volvieron a juntarse. Nada más que la FIL sí se va a quedar. O sea, la FIL sí se queda. O sea, el final del discurso del rector me gusta porque dice, yo soy un rector más, él es un gobernador más, él es un presidente más. La FIL se va a quedar. Eso, por un lado. Y por el otro, la relación de la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro con el gobierno del Estado ha tenido sus altibajos también con otros gobiernos. Es más, este gobierno que ha sido tan agarrado, digamos, con el apoyo que da a la Feria Internacional del Libro, no es agarrado ahora por el conflicto de los 140. No, o sea, no le ha dado en los 3 años del actual gobernador más que 2 millones de pesos a la FIL por año. 2 millones de pesos, a lo mejor a nosotros nos parece mucho como individuos, pero 2 millones de pesos es lo que factura una tiendita de la esquina en 6 meses. Pero además iba a haber, si Aunque yo uno no creo que sea un compara- tema de dinero. Si uno compara el presupuesto que le da el gobierno estatal a la feria, comparado con otros eventos equivalentes, no digamos con otras áreas de gobierno, simplemente con el espectáculo de luces u otras 25 cosas, millones de pesos costó ahí es el donde informe de uno gobierno, debería de un pensar día. que la FIL es un bien público, Claro. un patrimonio intangible cultural que debería de sí abrirse más a todos los actores, pero que ya es de todos los jaliscienses y de todos los mexicanos. Ahora, pero es un este espacio trato- que le ha dado nombre sí. a la ciudad, al país, a la lengua es hispana, innegable. y Oigan. esa es la parte que a mí más me duele cuando hay este tipo de presiones políticas Sí. y presupuestales que no son nuevas. Hay No que son recordar nuevas. que cuando Fox era presidente, nada menos que su canciller, Jorge Castañeda, fue quien le pidió al presidente de la FIL que no invitara a Fidel Castro. Sí. Y la FIL dijo no, aquí todos Cuando son fue invitado invitados. Cuba, cuando fue- Y cuando fue invitado a Cuba. Y fíjate, no es nueva la presión que está ejerciendo López Obrador, ni después la represalia de Peña Nieto por el episodio tan vergonzoso que ocurrió acá. No, desde tiempos de Cedillo hay Pero presión aquí política, a ver, ¿no? Sí. Que la FIL de alguna manera incomode, creo que está bien que la FIL incomode. O sea, porque la FIL es plural. es Es lo- plural. es O su naturaleza. Porque a veces, por ejemplo, el presidente lo reduce a Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa me parece un estupendo escritor. Políticamente no coincido en prácticamente nada con él, pero como escritor se me hace de primera. Pero como está él, está gente de izquierda, está gente de derecha, están liberales, están conservadores. Me parece que la FIL debe ser así. Ahora, lo bueno es que a pesar de que tenga oposiciones de gobiernos, la FIL se mantiene. Que eso es lo importante. Eso es lo verdaderamente relevante, porque oposiciones va a haber siempre. Eso es la Lo política. pendular que les decía. Hace apenas un año, en la inauguración virtual, estaban todavía de aliados el gobernador, Enrique Alfaro, y el rector, ex rector Raúl Padilla, presidente de la FIL. Sí. Desde aquí cerraron filas ante las críticas de Andrés Manuel López Obrador, que decía que la FIL se usaba para golpear a la 4T, ¿no? Hoy los dos, el gobernador, el poder estatal y el federal, están totalmente Ahora, al el gobernador acecho no ha del hecho espacio. crítica de la FIL. A la FIL no. En específico, ¿eh? No, de hecho lo contrario. De hecho lo contrario. A ver, Dijo, la está el Feria tema del dinero que Internacional coincido del con Libro. Ibabel, que le ha puesto Pero poco la dinero. ausencia y No, la sí. restricción A presupuestal ver, es una yo ya manera dije, de... La ausencia es un error. Es un error. Pero en términos discursivos, no se ha metido con la FIL como lo ha hecho el presidente López Obrador. Por lo yo no equipararía. No. Porque sería un grave error que un gobernador se meta con una feria tan importante para la ciudad. Oigan, Grave y error. a mí me llamó muchísimo la atención, también en el discurso del rector de la universidad, que no queriendo la cosa, medio decía, es que la Feria Internacional del Libro, que es de Guadalajara, que es de los jaliscienses, podría no serlo, podría guardarse en otro lugar. ¿Se dieron cuenta de eso? Que se me pararon todos los pelos de punta. Y lo dijo incluso en entrevistas previas. Sí, a eso, que se- había estado mandando ese mensaje como, bueno, Pero eso es y más, si nos llega- eso es más retórica, amague, ¿no? Eso es como que dijeran, el Atlas se puede ir Eso a es jugar como, a León. si me siguen ¿no? peleando, me llevo mi pelota a la casa, ¿no? Me llevo mi pelota a otro lugar, a jugar a otro parque, A ¿no? ver, pero... Bueno, pero no sería difícil. A ver, Está pero yo les aquí diré en una Guadalajara cosa, como- hay que entender al No sería rector. difícil. Frank, Venía de un mal momento en el Congreso del Estado. Un mal momento más o menos, ¿eh? No le fue mal.
Bueno, no, le dieron la vuelta ahí. No, pero es que llegó el quirinazo. Al que le fue mal fue el quirinazo. El quirinazo que se empinó directamente en la discusión. Y yo creo que, a ver, fue una reunión tensa en el Congreso, sí. Pero sí salió bien. Pero yo creo que después de que comete ese error Quirino, quien sale mejor parado de esa fue el rector de la universidad. Que decían, bueno, pues aquí lo digo clarito. Ganó el debate, pero perdió el presupuesto. Es que, a ver, yo pude ver todo el debate. Y podemos empezar a pasar ahora pasamos con eso, porque... al siguiente tema, que es justamente la aprobación inminente del presupuesto estatal en el Congreso local. Que en toca los con siguientes este conflicto y también, donde por precisamente supuesto. no hay un aumento a la Universidad de Guadalajara ni ningún Si hay apoyo aumento, extraordinario. no en proporción Nada más el del inflacionario 3.8%. estimado mínimo, ¿no? No el 10% que pide la universidad y ningún apoyo adicional, incluida nada de dinero adicional Y a en la un Feria del Libro. contexto en que las universidades, no solamente la Universidad de Guadalajara, sino muchas otras, están viendo reducido el presupuesto que el gobierno federal le dedica a la Pero ahí sí educación reducido, pública. ahí sí reducido. Totalmente. En el caso de la Universidad de Guadalajara no Pero hay te voy a decir reducción por qué lo presupuestal pongo, en 3 pero años. por qué lo pongo sobre la mesa, porque a pesar de todos los problemas que ha tenido con este gobierno y con gobiernos anteriores, la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Jalisco había en general respondido frente a los Al menos recortes de Emilio para acá, federales. del Así tercer es. presupuesto de Emilio Es para más, acá. todavía la Universidad de Guadalajara, que es la que menos recursos federales recibe por estudiante, es la que más recursos estatales recibe por estudiante. Es la única en la que el gobierno del estado mete Claro, la es que mano. eso es muy importante decirlo. Ajá. El gobierno estatal de Jalisco es el que en términos relativos más dinero le aporta a su universidad pública del Sí, país. de todos los demás Pero gobiernos les desgraciadamente vale. la aportación federal es la más baja, la segunda más baja del país en términos de estudiante per cápita. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que no... El problema está en San Lázaro, ¿no? El problema no está en fundamentalmente el en San Lázaro. Sí. Pero creo que el gobierno del estado podría hacer un esfuerzo creo que sí, adicional pero- para darle Pero, un a poco ver, más. tampoco ¿no? hay que La chuparnos el Universidad de dedo. Guadalajara- Esto es consecuencia de la ruptura política. Sí. Sí, por eso lo como trajimos Hay a- una ruptura política entre un grupo que controla la Universidad de Guadalajara y el gobernador. Hay esa ruptura política. ¿Qué No lo pasa? premian. Hay menos reducción. Ahora, creo que eso sí tiene un impacto lamentablemente en la ciudadanía. Ahora, ese es el problema. Y lo que destaca aquí es esta política del gobierno de la 4T de desconfiar en las universidades públicas, en tener esta idea de que hay corrupción en las universidades públicas estatales y que no se les va a seguir dando dinero para que hagan negocios. Y hay una reducción en Tenemos general ahorita- a las universidades públicas del país. Y no solamente de la Universidad de sino Guadalajara. toma de los espacios. Ahora vemos lo que está Lo del pasando en el CIDE. Sí. ¿No? Bien, oigan, pues se nos está agotando el tiempo, vamos a tener que pasar a otro momento. Estamos en Con todo respeto, el programa de análisis político y debate plural de Canal 44. Bienvenidos de regreso, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el programa Con todo respeto para charlar aquí sobre los asuntos más importantes de la ciudad, del estado, del país y a ver si nos vamos allende las fronteras. Uno de los temas más importantes que vimos en la semana fue este acuerdo que publicó el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declaraban como de orden de seguridad nacional, las obras estratégicas del gobierno. Ahora, ¿cuáles obras estratégicas? Pues muchísimas. El párrafo que veíamos en el Diario Oficial era todas las aeroportuarias, todas las que tengan que ver con la tierra, todas las que tengan que ver con el aire, todas las que tengan que ver con el agua, con el medio ambiente, con la educación, así. Entonces, prácticamente todo lo que hiciera el gobierno con obra pública se declaró de seguridad nacional y eso hizo que muchos levantáramos la ceja porque eso significa que entran a un estatus especial en el que aparentemente ya no se pueden fiscalizar. Además de eso, en ese mismo decreto el presidente pedía que todas estas obras tuvieran autorización inmediata, una especie como de autorización automática, que ya ninguna oficina ni burocracia se metiera en medio a pedir requisitos. Eso en medio de un contexto de otros elementos autoritarios preocupa ahorita en el país, David. Eso es lo que algunos le llaman el gobierno por decreto, que es la antesala a un régimen autoritario con visos de otra índole, que es peligrosísimo porque justamente pone por encima la voluntad presidencial, los poderes del Ejecutivo, por encima de la Constitución y de las leyes. Es decir, gobernar por decreto significa tomar atajos que en democracia pueden ser riesgosísimos
y empezar a gobernar a partir de lo que él eufemísticamente el presidente ha llamado acuerdos, que no es sino decretos ejecutivos del poder presidencial y que efectivamente se saltan la normatividad vigente. Y es algo, me parece, peligrosísimo. Para mí, en mi opinión, esta es la decisión más polémica y más peligrosa de lo que va de la administración. Sí. Pero empezó con y un eso memo. Aunado. ¿Se acuerdan que empezó con un memorando? Claro, ya van Sí. varias, no, pero en realidad nunca lo he dicho con esta preocupación y sobre todo en un contexto de militarización, porque no solamente Exacto. tiene que ver con los decretos que se autoasigna el Ejecutivo para sus dependencias para que lo hagan a fast track, sino que le entrega al ejército y que difícilmente vamos a recuperar para un gobierno civil. Es decir, no me imagino cómo el siguiente gobierno, la siguiente presidencia, la siguiente administración pueda reclamarle de regreso las 246 funciones adicionales que le ha entregado esta administración al ejército. Y mucho menos. A ver, hay otros hechos que que gravitan en torno al decreto, que son signos ominosos para el futuro democrático de este país. Es primero el discurso del jefe de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, del general Crescencio, diciendo apoyen la Cuarta Transformación. Luego Todos los mexicanos tenemos que enfilarnos, pónganse luego el detrás de mí. decreto, que es una vuelta a la opacidad, que va a traer muchos más perjuicios que beneficios, ¿no? Eso de denme chance para cumplir y acabar las obras y no ser como los otros gobiernos que las dejan a medias, pues va a dejar mínimos beneficios y grandes perjuicios para el país, ¿no? De el no rendir cuentas, el volver a la opacidad de los peores tiempos del PRI, es acabar de un plumazo con los avances incipientes que habíamos tenido en temas de transparencia en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, muy preocupante. Lo que pasa con la llegada de otra ministra totalmente 4T a la Corte, que sigue siendo como el gran contrapeso que nos queda y tal vez el único para caprichos como el de este decreto, ¿no? Por cierto, que ojalá en estos ahí días... se pare y ahí se dé para Oye, atrás. ahorita que mencionaste la Corte, en estos días pasó ya de la sala al Pleno la decisión de que se pudiera militarizar la seguridad pública. Esta ley que ya lleva un año en vigente y que la Corte va a decidir si está bien que la Guardia Nacional tenga estas condiciones o no. Y parece que hasta el siguiente año lo va a discutir. Ay, no me digas. Parece que hasta el siguiente ¿verdad? año lo va. Ahora, porque es un tema. Pondría la imposición, ya para terminar, en el CIDE. ¿Cómo se ideologiza un tema, un centro de estudios, de educación, que debe ser pues, plural, abierto, donde se discutan las ideas y no querer alinearlo también a la 4T? Sí, a ver, a mí me preocupan. Yo sigo pensando, a pesar de la designación de Loretta Ortiz, que la Corte sigue siendo muy sólida. Porque aparte la trayectoria de Loretta Ortiz, por más que tenga simpatías ideológicas y políticas, que aparte es natural que puedan llegar a suceder con el presidente de la República, creo que va a ser una ministra independiente. Y creo que, por ejemplo, en temas como militarización, yo no veo a Loretta apostando por una vía similar a la 4T. Es decir, yo por ese lado creo que la Corte sigue siendo un gran bastión y un gran contrapeso en este país. Eso por un lado. ¿Qué me preocupa? Que el presidente se está quitando la máscara por completo. O sea, ya con esto del decretazo, lo que está haciendo en el CIDE, las Fuerzas Armadas, todo el dinero, porque decías, David, una cosa es el debate de la militarización de la seguridad pública y devolver a los cuarteles al ejército, y otra es quitarle todos los negocios. Exacto. Esos negocios ya no vuelven al poder civil. Esos ya, o sea, quítale el aeropuerto, quítale el Tren Maya. Los fideicomisos del ejército han crecido 1048% desde que empezó este gobierno. 1048%. Sí. Es decir, ¿qué me preocupa? Pero a los militares a pesar se los de esta aumentó. deriva del presidente, que yo no creo ni que vaya a ser dictador ni nada, eso se me hace exageraciones, pero esta deriva sí creo autocrática del presidente, yo veo que la popularidad sube. O sea, en lugar de que haya un castigo de la ciudadanía, de decir, oiga, presidente, lo que estamos viendo no nos gusta, así no se gobierna, 68% de aprobación, y en Mitofsky todos los días crece. Entonces, el pueblo lo que está diciendo es, no nos importa que te pongas por encima de la ley, no nos importa que te pongas por encima de las instituciones, te seguimos queriendo igual. Eso es lo que me parece más preocupante de todo. Dos cosas. Tiene una base social Sí, tremenda. Pero dos cosas. Cuando hablamos de la popularidad del presidente, que ha sido constante, de hecho ha bajado un poco porque llegó más fuerte, pero muy poco. volvió a subir. Pero en el tercer año de Calderón, Calderón tenía arriba de 63. O sea, que
Tú dices, ¿y Calderón? O sea, pero ahí empezó a bajar de forma y ahí empezó fulminante. a bajar. Bueno, Después de la elección lo que intermedia, quiero Ibabel, decir es cuando que pierde el eso PAN, no es determinante. Eso claro es lo que quiero decir en este momento. Pero lo otro que mencionaste, que creo que es muy importante, es que el ejército no solamente se encarga de cuestiones de seguridad pública que cuestionamos y de estos negocios que ustedes les llaman, sino quiero decirles que el ejército lo que puede hacer ahora es convenios con cada uno de los municipios del país y con los estados del país y con instituciones y secretarías y gobernadores y con todos, convenios que no pasan por ningún congreso, por ninguna fiscalización. Hacen convenios y dicen, ¿qué necesitas? Que construyamos un hospital, pásame el dinero. Ahora, ¿eso qué significa? No queremos que el ejército lo haga, no, lo que pasa es que cada vez que el recurso pasa de una instancia, que puede ser el CONACYT, al ejército, ese recurso está minando las capacidades de nuestra administración pública. El ejército se está quedando con nuestra administración pública. Es que para decirlo muy claramente, el ejército en este país, como en cualquiera, tiene un régimen especial, un régimen distinto. Un acto de corrupción en la Secretaría de la Defensa Nacional no se puede sancionar como ocurriría en la Secretaría de Educación Pública. Y por eso hay una impunidad ex ante que en este país, con los niveles de impunidad que existen generalizados, sería una locura, porque además se querían helado. Que sí compra la ciudadanía, porque yo no estoy de acuerdo en el argumento de popularidad que dice Ibabel, pero la ciudadanía sí compra que el ejército es más honesto. No, claro. Eso sí sucede, ciudadano. Pero después es la institución con más credibilidad del país, según el INEGI. Después de la iglesia, según yo, ¿no? Después de la iglesia. Sí, a la altura de... Pero a lo que me refiero es, ¿cuándo pasas tú el decreto? Cuando sale el reportaje de Loret. Sale el reportaje de Loret de que hay 900 contratos con problemas, empresas fantasmas. Pues claro, no es que el ejército sea corrupto, que yo creo que también lo es en parte. Pero el ejército es como si cualquier otro espacio. Oye, si mañana te ponen a ti a licitar, seguramente la vas a regar, porque aparte no tienes experiencia. El ejército no tiene experiencia. A mí no me pongas a licitar. Bueno, por eso. No me pongas a licitar. Otro dato alarmante que decía Lisa Sánchez ayer en la mesa de Nexos, aquí en la Feria Internacional del Libro. Sí. Si se aprueba la iniciativa del presidente como está planteada, la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Guardia, con los fideicomisos, con todos los aumentos, sería la segunda dependencia con más recursos del país, solo después de educación y por encima de salud. No, eso nos dice, imagínate eso, imagínate eso. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda maravillosa. No es iniciativa. Fue un decreto que entró en vigor. Ya tiene una semana en vigor. Bueno, tiene razón. Si se tiene una semana en vigor. Las transferencias que supone ese decreto. La cosa es que la Corte lo tiene que echar para atrás. Que tenga más dinero que salud. Son 143 el ejército que la Secretaría de Salud. No, pero es que lo que sí es cierto que todavía no entra en vigor es que ahora la Sedena se encargue y no la Secretaría de Seguridad Pública. Que pase la Guardia Nacional a la Sedena. Son 143,000 millones de pesos. Ahora, uno podrá decir, bueno, sí, pero es que la Secretaría va a manejar muchas cosas, hospitales y todo. A ver, no, o sea, estos recursos no estamos hablando de recursos que son para proyectos específicos. Son los recursos para ellos, para 300,000 mexicanos. Espérate, ¿cuánto es eso? Eso es un estado de la República. Un estado grande. Un estado como Jalisco. Más que Jalisco, ¿no? Más dinero que Jalisco. Y lo que ha sucedido, de que un golpe tan fuerte, esta vuelta a la opacidad tan preocupante, no le afecte la popularidad del presidente, eso nos debe llevar a otra reflexión. A ver, eso nos debe llevar a otra reflexión. ¿Cómo en 20 años muy fuertes, pero no la clase política y gubernamental se encargó de que eso no permeara en la población y de que el ciudadano no vea en la transparencia un bien, una herramienta y un instrumento para tener mejores gobiernos? O sea, en la mayoría de la población eso no permeó. No hay un costo por perderlo. No, yo sí creo que hay una apropiación de ciertos valores democráticos como las elecciones libres, de la transparencia para el acceso a la información, pero el problema es que las últimas administraciones han sido tan corruptas e inefectivas que la gente está privilegiando precisamente al líder, la mano dura, el decretazo sobre la ley y la Constitución. Es decir, el Latinobarómetro ya lo ha dicho. Cada vez más mexicanos y latinoamericanos prefieren un régimen no democrático, pero que dé resultados, a uno democrático que no sea de resultados. Eso lo leyó muy bien Andrés Manuel. Claro. Que dice, a ver, yo quiero acabar las obras, me ponen amparos, todo, y la gente se los compra. Que esa es otra. O sea, reservar información para evitar él amparo. Es el jefe del Estado. Como si los él no puede no quejarse de la burocracia, pues que la resuelva. Pero es que, no que se la salte. López Obrador sí tiene una idea antiburocrática en general.
Una vocación. Antiburocrática. Sí. Por eso creen en que los apoyos tienen que ser directos, Y en la mano alzada. en mano alzada. A diferencia de la izquierda tradicional que creen tener una buena Es burocracia, estatista, que la respete izquierda derechos. Es intervencionista, por es supuesto. estatista. Y es, No, y él es al revés. Es al revés. La Él es vanguardia del el más neoliberalismo. neoliberal porque siempre ha dicho que quiere eliminar a los intermediarios. No, y pero a por ver. intermediarios se entiende administración pública, contrapesos, autónomos. Organismos constitucionales autónomos. Todo le estorba. Nada más que en todo caso los neoliberales son acusados de poner al Estado al servicio del mercado, De la y él élite. pone al Estado, con todas las normas y sus posibilidades de decreto, pues a su servicio, no al servicio del mercado. Bueno, él cree que se lo pone al servicio del pueblo. Porque además, ¿saben Del pueblo. qué? Por Que eso ahora es populista. resulta que en automático se aprueba todas las obras públicas, Ahora, pero intenta abrir una a mí tiendita. me gustó, fíjate. Ya vámonos a un Si esto corte. acaba, perdón, Isabel, si acaba con la corte diciéndole que no, yo compro la versión del Wall Street Journal que decía, esto también es por debilidad. ¿Por qué Sí, no tiene claro. la mayoría que antes tenía el Congreso? También sirven votar para eso. Vámonos Qué bueno. a un corte. Estamos en la Feria Internacional del Libro y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Hoy desde la Feria Internacional del Libro, que regresó a su modalidad presencial, se respira pues toda una fiesta como cada año se tenía y que se suspendió el año pasado por la pandemia. Vamos ahora a un tema local, un tema que ha llamado muchísimo la atención, que ha generado polémica desde hace más de un año, que el gobernador le tomó la palabra al presidente un día que en la mañanera le pidió a los gobernadores que si eran democráticos y creían en sus pueblos, los consultaran para ver qué opinaban del pacto fiscal. Ese mismo día, con todo su estilo de gobernar de Enrique Alfaro, le tomó la palabra, se enganchó con el presidente y dijo, pues aquí en Jalisco sí se va a hacer esa consulta. Pues ya llegó la consulta, eso le apretó la agenda al gobernador, por eso no vino a la inauguración de la FIL, porque fue a votar la consulta para ver si los jaliscienses quieren o no un mejor trato fiscal de la federación. Me parece que es como decir... ¿Quieres que salga el sol mañana o no Algo quieres así. que salga el sol La verdad, la mañana? pregunta dice es ¿Quieres que si tener un buen quieres trato? que Y se revise cada 6 años. Al menos sexenalmente se revise el convenio de coordinación fiscal. Ahora, Para que Jalisco decida si sigue o no en el Bueno, pacto fiscal. La pero pregunta esa sería literal una es esa. segunda, sí. La bueno, pregunta tiene- dice, Esa digamos que te sería una tocó- segunda etapa. Te ¿no? tocó Sí. como darle forma ahí Pero a la la preparación de esa reforma. ¿Cómo la ves? A ver, yo creo que el primer fin de semana realmente votó más gente de la que yo creía. Mucho más. 130 y tantos mil personas. ¿Cuántos Pero se a ese necesitan? ritmo ¿2.3? no se 2.5 logra. millones. A ver, 2.5 a ese ritmo no se A ver, logra. pero eso yo, Jaime, lo descartaría. No, sí, eso está fuera. 2.2, 2.3 millones de votos es imposible. Es imposible, aunque la hicieras durante 6 meses, es imposible que tanta gente vote por ese tema. Sé que los objetivos que se pusieron en Movimiento Ciudadano es 1 millón de votos. Y aún así me parece que es casi imposible. Y yo diría que ni siquiera el objetivo de la consulta es al final la renegociación per se del pacto fiscal, porque López Obrador no va a abrir la negociación del pacto fiscal, tiene 19 gobernadores de Morena, tiene una mayoría amplísima, no hay ningún tipo de condiciones para llamar a una convención nacional hacendaria, que es la forma de modificar la fórmula en que se distribuyen los recursos. También la Corte diría que es imposible constitucionalmente negociar bilateralmente un convenio entre Jalisco y la Federación, porque es un pacto federal que incluye a todos. Yo creo que lo que quiere el gobernador es músculo político para sentarse en la mesa del presidente en los términos del presidente, la consulta, y decirle, mire, presidente, 600,000 jaliscienses me están pidiendo un mejor pacto fiscal. Ayúdeme con línea 4, ayúdeme para terminar mi macroperiférico, hay que acabar el zapotillo. Músculo político para negociar presupuestalmente. Yo creo que ese es el Totalmente objetivo de del acuerdo, gobernador. pero además hay un segundo propósito implícito, que es construir una precandidatura a la presidencia O sea, de la República de Enrique Alfaro. Fines propagandísticos. Totalmente. Pues si es así, yo creo que no. Pero a ver, el problema Yo no lo veo de así. que, Yo no lo veo digamos, yo siempre pensé que era una buena idea, desgraciadamente creo que ahora es una buena idea mal implementada. Me parece que la idea de tratar de revisar el pacto fiscal es una idea importantísima para el país, pero creo que la ruta no fue la correcta, es decir, no lograron persuadir a otros gobernadores que hubieran ido en esta que fuera un debate aventura, nacional. no los 9 de la Alianza Federalista donde surgió la idea, sino los pocos que quedan de oposición, al menos que dijeran, apoyamos un poco la idea de Solo buscar meter ahí dos propiciar. elementos, David, antes que con Luis nada más.
que en cuanto se empezó a debatir, algunos estados parecía que podían levantar la mano. Llegó lo de Francisco Javier Cabeza de Vaca y desarticuló cualquier posibilidad. El gobernador haya planteado una consulta que originalmente la quería empatar con la jornada electoral, que después la pateó para agosto y que finalmente ahora está en noviembre-diciembre, me parece que incluso la pregunta es irrealizable, materialmente imposible, no solo porque Jalisco no tiene la capacidad, ni la legalidad, ni la legitimidad para revisar el pacto fiscal bilateralmente, sino porque materialmente es, en mi opinión, imposible que un Estado se salga del pacto fiscal. No, sí lo puede es hacer, una David. pregunta, me parece, retórica, porque no hay condiciones para asumir las cosas. Ahorita, nomás para terminar la idea. Un escenario malo, pero claro que te puede salir. Yo lo que creo es que, digamos, la consulta, al final del día, que no tuvo tiempo para explicarse, para socializarse, para politizarse, es una consulta unilateral donde el gobierno del Estado da su versión de las cosas de manera absolutamente sesgada, maniquea, y que no entusiasma absolutamente a nadie. A mí me sorprenden también los datos, porque ni siquiera el acarreo, que ha sido impresionante, la inducción, la coacción de votos para que los burócratas, los afines, los beneficiarios, 130,000 es una operación muy importante. Entonces, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con Tucent, que la aspiración nunca fue que fuera vinculante, porque en este país ninguna figura de democracia directa puede ser vinculante, porque es imposible sacar a votar a una tercera parte del padrón. Pero si fuera 1 millón de votos, o incluso yo dije el 10% del umbral, es decir, alrededor de 600,000, sería exitosa. Y creo que lo pueden lograr para ese propósito que él señala, de mostrar músculo para negociar cosas. Lamentablemente eso va a tergiversar una figura de democracia directa importantísima y no va realmente a incentivar un debate muy importante que es el del pacto fiscal. O sea, digamos que se los compro a los dos, o sea, la idea de, bueno, en realidad esto es para poner, por un lado, el músculo frente al gobierno federal, por otro lado, también el músculo, quizá incluso para poner el tema sobre la mesa ante otros espacios. Bueno, lo que creo que ustedes tienen razón, y sin embargo, en donde me salta un poco es cuando hablan, y tú utilizaste la palabra de, pues eso sería exitoso. O sea, ¿ustedes de verdad creen que con eso el gobernador tiene músculo para negociar con el gobierno federal? Te voy a decir por qué. ¿O les parece de verdad que esto que tú mismo acabas de decir, David, que no se está discutiendo, va a funcionar para que de esto se hable fuera de los espacios del Círculo Rojo en Jalisco? Yo no he visto que fuera de Jalisco, por lo menos esto debería de estar funcionando para que fuera de Jalisco por eso yo niego, estuviéramos hablando de esto. Los demás, oigan, en Jalisco está pasando eso. Que decía David que es propaganda, pero bueno, no le da. No alcanza para propaganda. Muchas más cosas que eso. ¿Pero por qué piensas que sí le alcanza para músculo Porque creo que con el gobierno federal? Del presidente. La consulta es el lenguaje del presidente y es muy difícil que el presidente ignore una consulta donde participe, compro la cifra de David, 10% del objetivo, 600,000. Su consulta de los expresidentes fue el 7%. O sea, en ese sentido, en el lenguaje del presidente, que es el del pueblo, el de la consulta, el de todo, pero es muy complicado que le diga que no. Consulta. En todos los lugares en donde perdió Morena y perdió el presidente en las elecciones intermedias, no es como que el presidente haya acudido a arreglar las cosas, ¿eh? No, me refiero a la consulta, no tanto No, ya a las elecciones. pero también, o sea, si uno dice, bueno, es que ahí hay la mitad de la Ciudad de México está inconforme con el presidente y votaron las elecciones y ese es un mensaje al presidente y no es como que el presidente entonces haya llegado allí a arreglar las cosas con Morena. Tendría mis reservas si Andrés Manuel López Obrador le traduce en apoyos el ejercicio de la consulta. No sé si vaya a ser. Lo que creo que es el objetivo. Es lo que se me abre más bien una incógnita de cómo lo va a tomar el hecho de que el gobernador haya sido el único que le tomó la palabra de realizar la consulta en un momento ahí medio tenso. Entonces, habrá que esperar a ver qué. Yo creo que lo va a tomar mal, pero le va a reconocer un ejercicio que él mismo, como dice Tucent, es su propio lenguaje. Claro que no sé si le va a dar dinero, pero el propósito de Alfaro es doble. Es mostrar músculo político y también construir su precandidatura. No nos hagamos. Claro que hay otros temas que le darían, pero no le han dado ninguno. La refundación fracasó, la nueva constitución también fracasó. Está apostándole al pacto fiscal porque ese es un tema que se supone que apelaría a otros gobiernos estatales que no los ha entusiasmado porque otros no le quisieron entrar por razones políticas. Pero yo creo que la ruta de Alfaro, desde su lógica de hacer publicidad y de pedir más recursos, no sé si le va a resultar, pero si salen a votar 500,000 de jaliscienses, no es lo mismo llegar con un gobierno que apenas ganó las elecciones con una tercera parte de los votos, que llegar a pedir Hacienda
más dinero con 500,000 de votantes, aunque hayan sido inducidos. En ese sentido, digo que puede ser exitosa. En mi opinión, desde una perspectiva amplia de discusión de un tema muy serio, a mí no me gustó. Quizá más que no me gusta la ruta y por eso... Lo que hay que reconocer es que el gobernador de Jalisco sí ha estado buscando la manera. Claro. O sea, eso hay que reconocerlo. Yo creo que ninguna de las maneras que ha buscado son buenas. O sea, todas las formas en las que ha buscado acercarse al gobierno federal, siento que no han sido... Pero ve los otros gobernadores que van y se le hincan. Hay otros que ya le ofrecen todo. Las últimas semanas ha habido muchas reuniones. Y creo que esa es la manera, pues, si no, ¿cuál? No, esa es la manera política, pues no. Las de antes no. Ahí estoy de acuerdo contigo. Las de antes. Yo veo bien que haya reuniones. Presidente, las reuniones, pues, cuando esas política. reuniones se concreten en cosas para Jalisco, yo voy a decir, ya funcionó, pero hasta ahorita ni una. O sea, ni lo de la presa. Pero es que el presidente ha incumplido su palabra. Sí, Babel, Pues pero la por forma eso. es esa. La forma es esa, sino ¿cuál? Bueno, ¿Cuál? sí. Ahora, Exacto, sí. en el asunto de Por lo menos reabrir te el pacto acercas, fiscal a ¿verdad? debate, es que no hay condiciones para que se discuta desde hace muchos años. Se abrió con Fox un poquito en 2003, se hicieron cambios minúsculos en la fórmula, pero es imposible. Si el presidente tiene 19 gobernadores, ¿qué vas a hacer? O sea, porque decimos, el debate, ¿cómo lo inicias? Con un debate académico, intelectual. Por eso el presidente lo agarra y lo tira. Por eso la pregunta de la consulta es retórica y tramposa, porque le estás preguntando algo que no puedes convocar una convención nacional hacendaria, mucho menos salirte del pacto. Es absolutamente absurda la pregunta. Ese es el problema de una consulta maniquea y sesgada. El problema es el problema. Está bien con nosotros los objetivos. El único problema es que lo que tenías que preguntar tiene que estar en la ley. Y lo único que puedes preguntar es sobre una iniciativa en concreto que tiene que ver con revisar lo que firma Jalisco, el acto político de la revisión. Porque si preguntabas por impuestos, si preguntabas por cualquier cosa, Es automáticamente era anticonstitucional. inconstitucional. Por eso tampoco era tan fácil encontrar el encuadre necesario para formular la Bueno, y lo lamentable es que a final de cuentas, estos dos ejercicios de consulta, el que está a nivel nacional, dizque para la revocación de mandato, que ahora se promociona como ratificación, ¿no? Que ahí está también la trampa. ¿Cuántos van ahí? No sé cuántos. Y Ese es un engaño monumental. A ver, espérame. Entonces, esa consulta federal y nuestra consulta estatal, que también raya más en lo propagandístico, lo triste es cómo degrada una figura que estamos inaugurando, como es la de la participación ciudadana, las consultas populares, ¿no? Lo que sí sucede, lo que sí es real, Cuando es hay lo que otros acaba de temas decir. muy importantes que se tenían que someter Y me a regreso a nuestro primer tema. Lo que sí sucede es lo que acaba de decir Toussaint, que es gravísimo. Fíjense cómo lo anunció. Dijo, el presidente tiene 19 gobernadores. ¿Se fijaron cómo? Así lo dijo. El presidente tiene 19. Eso es la concentración de poder y eso es lo real. Y así no es como se supone que está diseñado nuestro arreglo. Ahora, así ha sido durante mucho tiempo porque esto no se lo inauguró Andrés Manuel López Obrador. Calderón no se podía decir eso. Pero menos el primer trienio de López Obrador, en donde había una mayoría de gobernadores de oposición y por eso se pudo hacer la Alianza Federalista, por eso se pusieron estos temas sobre la mesa. 2021 llega, las urnas y se acabó ese debate. Se acabó. En el 2021 se pueden sumar ¿cuántos gobernadores más a la 4T? En Tres más. Yo creo que Tres más. En el 22. Son 7. En el Yo 22. creo Dicen que hay 6 elecciones en el 6. En el 22. Seis. Y que Tres, de esas la mitad. 6, 5 puede ganar. Según yo, 5, quitando Aguascalientes. Y claro, eso a lo que le afecta es precisamente a la posibilidad de un arreglo federal. No al arreglo federal, porque nunca nos ha funcionado como nos gustaría, pero a la posibilidad de convocar una convención nacional hacendaria, pues olvídalo. Claro, es imposible. No hay Claro, manera. Pero yo estoy seguro porque que aunque otras muchos cosas no pueden gobernadores hacer. son del mismo partido que el presidente, hay Les interés en convendría. muchos de revisar eso porque todos están inconformes, pero No nadie se veo atreve a un levantar la voz. No veo a un gobernador moreno o morena llevándole la contra al No, presidente. pero tienen que saber que ellos se van a quedar todavía 3 años más, muchos de ellos, Así es. después Bueno, de que él pues, se vaya. Faltan 3 semanas de consulta, desde luego vamos a quedar pendientes y luego vamos a ver también qué sucede con la consulta del presidente del año que viene no para su revocación como debería ser, sino como la está manejando para su ratificación, que eso pues se da por descontado. Vamos a hacer una pausa y regresamos para nuestro segmento de cierre aquí de Con Todo Respeto desde la Feria Internacional del Libro. Estamos de regreso en Con Todo Respeto y bueno, nos acercamos también a los últimos días del año, días de festejo, celebraciones, Navidad, Año Nuevo, y cuando parecía que teníamos el contexto mucho mejor en materia sanitaria por el avance en la vacunación, la caída
en la mortalidad. En Sudáfrica fue detectada una nueva variante del coronavirus que se llama Omicron, una variante que no conocemos demasiado todavía del impacto de esta nueva cepa, pero lo que sí sabemos es que es más contagiosa y que está llegando rapidísimo a muchísimos lugares. Se detectaron ya esta semana 2 casos en Canadá, se están detectando casos en Europa, es decir, que pues parece que tendremos que seguir un rato preocupados por el asunto de la pandemia. ¿Cómo ven? Así es. Y llega en el momento en que se dice también, que eso es lo que más llamó la atención, que cuando va pues progresando todo el tema de la vacunación en prácticamente todo el mundo, en México ya hay 50 millones con todo el cuadro completo, el esquema completo, pero que bueno, esta cepa pudiera ser inmune a la vacuna. O sea, que la vacuna no, eso todavía no se sabe, pudiera, pero mira, no pudiera ser el escudo. Llevamos ya 2 años en esta situación de ir aprendiendo cada día y viendo información nueva. ¿Se acuerdan cómo decimos los periodistas cuando todavía no tenemos clara una noticia, pero ya está sucediendo y entonces decimos, es una noticia en desarrollo? O sea, no sabemos si hay un muerto, si hay 2, si hay 5, si van a volver a caer otra torre gemela, no sé, en fin, es una noticia en desarrollo. Lo mismo ha pasado, pero durante 2 años con esto. Tú mencionas que ahora existe la posibilidad de que sea resistente a la cepa, pero por otro lado también existe la posibilidad de que sea mucho más leve y que esta propia variante sea la que deje inmune haga el efecto rebaño. Eso es otra cosa que están diciendo los científicos. Y también está esta no importa, no pasa nada, si es más... O sea, en realidad estamos con un tema en desarrollo, pero lo que sí es cierto es que incluso sin la variante, ya veníamos con una 4ª ola enfrente, ¿no? A ver, aunque yo escucho al de la Organización Mundial de la Salud, y sí está preocupado. Pero lo que dijo es que era una variante de rápida propagación. Sí, todavía. Pero no sabemos todavía si es mortal, letalidad. De hecho, le dieron el más alto rango que puede decirse de una pandemia, que es la de alta preocupación, lo cual ya dice mucho de la capacidad de mutuación y de contagio. Lo que a mí me impresiona es, digamos, la reacción del primer mundo frente al mundo en desarrollo, de cerrar fronteras, de no mandarle, digamos, más vacunas de manera prioritaria. Sudáfrica ha sido uno de los países más castigados en términos de vacunación. Y le cierran los vuelos súbitamente, lo aíslan del mundo, y después de una pandemia de 1 año y medio, la economía sudafricana podría desplomarse como otras si hay un cierre mundial. Y yo creo que muchas economías, incluida la de México, no aguanta otro encierro. Que aparte es medio injusto, porque Sudáfrica ha encontrado distintas variables. Y además pero porque tienen laboratorios de rastreo de primer nivel. Y transparencia. Podrían no estarlo haciendo. Por eso, o sea, podrían, tal vez aquí en México dirías, no, mejor cállate, que aparezca allá por Panamá, ¿no? Y que sea la variante. Por eso se le ponen estos nombres chistosos que decías, y Babel decías, suena a pastilla, no Omicron. Sí, Omicron. No, en realidad le ponen esto para no vincularlo con algún país, porque al principio se decía la variable sudafricana, la variable de aquí, la europea. Beta. Ahora, yo creo que el tema también de fondo es, en México la vacunación se ha detenido. Y vamos a tener un gran acto en el ¿La Zócalo. vacunación o el virus? La vacunación. Fíjense la cifra. Sí, claro. A ver, fíjense la cifra. Estamos vacunando 100 y tantos mil diarios. Cuando estamos casi en 1 millón. Y todavía López-Gatell, Alcocer, el presidente, siguen sin debatir si hay que vacunar a los mayores de 5 años, ¿no? Los que están entre 12 y 15 años. Pero en cambio tienen muy claro que van a hacer un acto en el Zócalo. Sí. Eso sí. Eso, un acto multitudinario en el Zócalo no importa. Al momento de que bajaron los contagios, las muertes, se relajó el país, bajó la intensidad. Es más, ya el tema de las vacunas no es noticia. Antes, cuando llegaba un lote, iban por él y hay filmaban. Un segmento de antivacunas que a veces pensamos que no es tan relevante. En México es particularmente entre 50 y 59 años. A ver, es el 7% yo creo en total. Que el beneficio de la vacunación es claro, ¿no? El regreso presencial a clases no provocó ningún brote. Toda la relajación de medidas que ha habido y que viene ahora por las fiestas decembrinas, vamos a ver cómo nos va, pero yo creo que la vacunación también seguirá deteniendo, que no se saturen hospitales, que no haya una sobredemanda de oxígeno, que eran como las señales más ominosas que tuvimos el año pasado. Y la injusticia, que ya lo decías, David, de la vacunación.
países del primer India. mundo están en 80% y África, el conjunto de África, 7%. 7%, ridículo. 7%. Y si lo ves por ahí estados, en parte y el si lo ves por presidente estados, tuvo la razón en desigualdad aquel igual. reproche que hizo en la ONU de que el programa COVAX no Que había ha sido un servido fracaso, para que ha llegar sido a un fracaso África. COVAX. Oigan, pero y además, si ampliamos si acercamos la lupa más bien, entonces también se puede ver la desigualdad por estados. En México, la Ciudad de México está Casi al inmunizada, 98%, casi una inmunizada. cosa así de vacunación, por lo menos en los Chiapas sectores. está en 30. Claro, además de esta porque desigualdad es es urbana. por Porque la es urbana, cuestión- pero de todas maneras, luego vamos a Estados Unidos en donde puedes ver lugares por otras razones, como por ejemplo Texas, en donde no llegan al 40% por el sector antivacunas que hay en ese estado. Entonces, vemos así una Incluso en desigualdad Europa entre el debate estados. se ha tornado interesantísimo porque países como Austria, que han decretado nuevos encierros, Cierros. medidas muy bien, han salido a protestar en contra del encierro, tanto los antivacunas, que dicen yo tengo el derecho a no vacunarme y a salir, como los que sí están vacunados, pero insisten en el derecho Ahora, de salir. Es decir, se está Es que mezclando solo hay, de manera muy interesante aparte todo, del ¿no? confinamiento en Austria se convirtió en el primer país que obliga a vacunación. A partir de febrero, en Austria, todas las personas se tienen que vacunar. Pero solamente si quieres salir y hacer un montón de cosas, bueno, pero puedes ampararte, digámoslo así, puedes no vacunarte, pero con unas restricciones brutales. No puedes ir al cine, no puedes ir al supermercado, no puedes ir Y a te la voy a decir una escuela. cosa, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, totalmente, Sí. Estoy de acuerdo con eso. A mí me totalmente ha de tocado ir acuerdo. a países con pase sanitario y funciona A ver, perfecto. ya Funciona lo perfecto. adelantó el gobernador. Híjole. Para el año que viene, para entrar a ciertas actividades, a A la ciertos FIL, lugares, por ejemplo. vas a tener que traer tu tarjeta pase. de vacunación. Tu Claro. tarjeta de vacunación. No, a mí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en eso, Oye, porque además es los un liberales asunto. van a estar muy enojados Ya contigo, sé, Iba a ver. pero en ese caso Vamos a sacar este audio, va a es ser un Ibabelazo. asunto en el que es un tema en el que la sociedad dice nos estamos protegiendo y hay unos que no se quieren proteger. Ok, sigan aquí con nosotros, pero nosotros vamos a decidir con quiénes y cómo conviven. Si Pero ellos ustedes dicen, son yo un tengo factor el de derecho de riesgo. libre tránsito, de la libre asociación, de la Sí, libre pero no pero es tienes como el movilidad. derecho a contagiarme. A ver, yo Claro, entiendo pues el sí. argumento, pero es como si tú dijeras, es que yo puedo manejar un coche porque quiero y es mi libertad, aunque pueda matar a alguien, aunque no tenga Exacto. licencia. Exacto. O sea, las restricciones no es omisión de libertad. Ahora, Claro, lo del Zócalo, que estoy de acuerdo. es muy debatible. Mañana, lo del Sí. Zócalo. ¿A favor, en contra de que el presidente haga No, esto? bueno, pues claramente en contra, es una tontería, irresponsabilidad, una irresponsabilidad enorme. Todo mal ahí, todo mal. Porque al mismo tiempo que estamos viendo estas políticas públicas en materia de vacunación, y por cierto ya no tocamos el tema del presupuesto en el que se amplió para salud, pero muy poco y todo va para vacunación, para el ámbito federal el año que entra, pero mientras estamos teniendo esta política pública tan lenta, tan débil, me parece, en materia de salud, al mismo tiempo tenemos un ejecutivo que dice, vengan todos a celebrar conmigo en un acto multitudinario en el Zócalo. No, me parece Es que irresponsable. el presidente es uno en estas mañaneras, en estas del Zócalo, y el presidente es otro en la ONU en Washington, donde Sí se pone el color. es increíble el nivel La de contradicción incongruencia. pública. O sea, es increíble que allá no diga nada y se atenga a las Ahora, reglas si van y aquí todos- las desafíe y las niegue, ¿no? Si van muchos, lleven cubrebocas al menos. Si van a gritar, viva es que López como- Obrador, pues que no se les Pero entienda. a ver, Ah, no el es cierto. cubrebocas funciona sobre todo cuando va acompañado de distancia. Sí. Pero O sea, cuando en un estás a esa evento distancia, de miles y miles de personas, Jaime, sin distancia, Sí, no. yo creo que es muy complicado. Y aparte, Ahora, ¿ustedes creen que sí va a haber miles y miles? Yo creo que sí. Sí, Sí, la movilización. Sigue siendo... Pero de como cuántos estamos hablando. 50,000, ¿será? Bueno, ya es bastante. 50,000. No, con 50,000 no se llena el Zócalo. Con Yo 100. creo que no se va a llenar por Pero completo. 50,000 ya es un buen 50,000 ya es músculo, ya una- para la tarugada que es, para esta cosa que no tiene ningún sentido, ninguna... Bueno, se va a echar su discurso, se va Yo, a hacer- más que el evento en sí, que yo está no sé festejando cuántos la contagios... mitad del puede- camino. La mitad del camino. Bueno, ya está más allá del camino, porque acuérdate que termina en septiembre. No va a terminar hasta el último de noviembre, sino que en este sexenio de la presidencia termina en Tiene Bueno, septiembre. un recorte de 2 meses. pero su tercer año de estar al Bueno, frente. pero es que Empezó a además gobernar empezó sentado en esa antes, silla. Empezó a gobernar gobernar en desde 6 julio. meses antes. Sí. Empezó a gobernar en julio, no, sí. Pero Bueno, constitucionalmente ya. no. Ah, qué bueno, son pecatas minutos ya del detallito del Además, día. la Constitución, ¿qué? ¿Se acuerdan que Peña le entregó las riendas del país? Ahí está, cara. No, a ver, a mí lo que me preocupa es el mensaje. Ajá. Para la sociedad en general, cuando estamos ya viendo que vuelven a crecer los indicadores, que estamos cerca que haya de un una... llamado presidencial al Zócalo, A decir un evento estas masivo. cosas. Oigan, Estas y cosas además pueden del pasar y no COVID, pasa nada. ¿qué esperan del llamado en el Zócalo? ¿Qué esperan del llamado en el Zócalo? No, además del COVID, o sea, la parte Lo que política. pasa siempre iba a haber, va a ser
una síntesis Un de los mini últimos informe, ¿no? temas de la mañanera. El mini Pero informe. ¿por dónde Ahí creen no que hay sorpresa. ¿por dónde No, creen que se vaya? Los mexicanos viven Yo- mejor, yo sí creo tienen que el más presidente- recursos, el tren va, el El- aeropuerto el ya está presidente es listo. muy diferente. En este país ya no hay corrupción, en este país Genérico, no se yo también roba, creo que genérico. en este país Ya cambió se y- respeta la crítica. Yo creo que el presidente cuando Menos se la de pone Carmen en Aristegui. en la plaza pública, Carmen Aristegui, ¿no? Pero cuando se pone en la plaza pública, más bien va por el lado de reafirmar lo que significa la Cuarta Transformación. Toda La identidad de la 4T, lo que el identidad, momento histórico en el que estamos, transformación. cómo se está transformando el país. Y que ya mucho están sobre las la bases ratificación, sentadas, precisamente. Ya la ratificación no solo sobre su presidencia, sino sobre la Cuarta Transformación y la importancia de que sea un proyecto de largo aliento. Ya ¿Y pensando puede en... mandar alguna señal para la sucesión? Sí, claro. Ay, las señales que ha estado mandando sobre la sucesión han sido muy interesantes. Yo Mañana creo que Claudia puede ser una Sheinbaum, la importante- jefa de Bueno, gobierno, ya va a le estar dijo allí a Monreal que a su lado acate derecho. las reglas del juego, que es una encuesta a modo que él va a decidir. Oye, ¿no? Monreal ya dando entrevistas por todos lados, diciendo que en la del DF había 15 en las que él ganaba y que la única que perdió fue Fíjate. la de Morena, ¿no? Oigan, Ricardo pero- Monreal podría ser un buen candidato a la oposición. Porque además, Monreal, ¿saben Ebrard. qué? Entre las cosas Los que dos. hacen los tres, porque Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, yo la verdad es que me inclino por las cosas que hace Ricardo Monreal de ir a cantar al Tenampa para que la gente lo vea. Es el más fresco, el más suelto, el que tiene menos restricciones, el que ya rompió, aunque no haya roto, el que ya está fuera, Pero aunque esté imagínate, adentro. Y el que menos responsabilidad también tiene. O sea, es muy Sí. fácil que le, ¿Cómo- cómo está- que le caigan temas duros a Marcelo Ebrard o a Sí. Claudia Sheinbaum, ¿Cómo está el ¿no? país? Paisaje Duele en el político. Senado, a Y él bien gusto, tranquilo. El paisaje político nacional que el más fresco es Monreal. Imagínate. Tipo de un dinosaurio de una entidad cacique de Zacatecas, ¿no? Del O sea, Pleistoceno tardío, Oye, es el más pero- moderno. pero parece un Oye, demócrata, ¿no? Un oye, demócrata los venido, Monreal, ¿no? Su hermano, gobernador. Su otro hermano... Fresnillo. Alcalde de Fresnillo. Su hija, empresario. No, qué barbaridad. Es el fresco en esta elección. Gracias, Babel. Gracias, David. Jaime. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, Cotorro.